Muy buenas tardes, caballero. Me encuentro hoy con el señor Juan Carlos Núñez Armas. Es el presidente del Comité Municipal del PAN en Toluca. Ingeniero, ¿puede decirme quién es usted, cuál es su trayectoria? Y pues en un momento nos vamos al análisis. Bueno, yo soy Juan Carlos Núñez Armas, soy presidente del Comité Municipal en Toluca y me da mucho gusto poder dirigirme a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todo el público que nos esté viendo, seguramente a la hora que sea. Pero Juan Carlos Núñez Armas llegó al municipio de Toluca en 1979 con muchas ilusiones y con ganas de transformar la vida y el entorno donde estaba. Ahí he tenido la oportunidad de colaborar desde los 18 años en el PAN como representante de casilla, representante general, candidato a regidor en diversos momentos, hasta que en 1990 fui regidor en el municipio de Toluca de representación proporcional, el único del PAN. Ahí inicia propiamente mis actividades políticas. Me toca en 1993 ser secretario de organización, estableciendo un sinnúmero importante de comités municipales para estructurarle al Partido Acción Nacional. Me gusta ser representante del PAN, Registro Federal de Electores. Esto de la credencial de elector que vemos con fotografía, me tocó ser impulsor, dado que en 1993 se empleó ya por primera vez la credencial para votar con fotografía en un estado, que fue justamente en el Estado de México. Me gusta, por supuesto, organizar y estar en las campañas. Participo en la campaña federal de 94. Sin embargo, bueno, los resultados no se dieron. Me toca ser incluso coordinador de la precampaña de Luis Felipe Bravo en 1993. Aprendí mucho de esa campaña. Aprendí cómo se deberían hacer elecciones, me puse a estudiar algo de mercadotecnia política y de campañas electorales, hasta que justamente en 1996 me convierto en diputado local, presidiendo una comisión que se llamaba de aprovechamiento de recursos acuíferos. Me toca ser diputado 3 años, 8 meses, y la verdad es que me encantó la primera ley, por ejemplo, de aguas del Estado de México como impulsor, además de participar en diversos proyectos donde la Cámara participaba de manera muy directa en los planes de desarrollo municipal, en los planes de desarrollo urbano del Estado, de diversos municipios. Al término de esa diputación busco ser presidente municipal, me convierto en el candidato del PAN y alcanzo la presidencia municipal, siendo el primer presidente municipal del Partido Acción Nacional aquí en Toluca, comenzando el siglo, comenzando pues, los cambios y comenzando, por supuesto, el cambio de partido político. Voy haciendo pues yo diría, si me lo permites, y perdón la falta de modestia, pero marcando un precedente importante, marcando cuál debería ser un buen gobierno, y bueno, seguramente habrá mucho más que decir sobre ello. Al término, soy diputado federal del Distrito 26 en la zona norte del municipio de Toluca, ganando por supuesto de mayoría. Me regreso unos años después en el 2006, me regreso a ser diputado local, ganando por el Distrito 1, ahora el sur de Toluca, con la votación más alta del estado, casi 2-1, ganándole al PRI en ese sentido. Al término de la diputación me convierto en presidente del comité directivo estatal. Voy participando, contiendo también nuevamente por la presidencia. Bueno, los ciudadanos dijeron que no era el momento de regresar a la presidencia municipal. Soy coordinador de delegados de la Secretaría del Trabajo, y ahí estuve colaborando con Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues ese es Juan Carlos Núñez Armas. Recientemente me he dedicado a la consultoría, fui coordinador de asesores en Tlalnepantla recientemente. Muy bien. Oiga, y dígame, ingeniero, ¿usted es ingeniero en qué, perdón? Ingeniero civil. Tengo 2 maestrías, una que tiene que ver con administración y política pública y la otra en mercadotecnia política también. Genial. ¿Y cómo es que, bueno, de la ingeniería pasa al tema social? Bueno, mis compañeros en la facultad decían que iba a ser el único ingeniero en política que hacía. Sí. La verdad es que me hubiese gustado más estudiar ciencias políticas, sin embargo no había en el Estado de México esta carrera, era solamente en la UNAM, era complicado y bueno, decidimos estudiar ingeniería, no por otra cosa, sino, perdón por la broma, pero siempre decían, es que ¿para qué estudio matemáticas si voy para leyes? Decían mis compañeros. Bueno, pues a mí al revés, las matemáticas
se me facilitaban mucho y decidí estudiar ingeniería, pero desde los primeros momentos me fui vinculando a la actividad política en ese sentido y bueno, esa ha sido mi actividad fundamental. Correcto. ¿Y cuál es la vocación de Juan Carlos Núñez Armas con respecto a la política? ¿Por qué es que encuentra usted desde los 18 años esa cosquillita, eso? Bueno, me gusta mucho el espíritu de servicio a los semejantes. Yo veo en la política como un espíritu de servicio, como una forma de servir a los ciudadanos, de poder escucharles, de poder atenderles y en la medida de nuestras posibilidades resolverles sus problemas. Ese ha sido, digamos, lo que más me gusta, sin esperar que un agradecimiento ni nada, porque el político no tiene por qué esperarlo, pero cada vez que vi transformada la vida de muchas personas, cuando a veces se les cerraban las puertas y se pudieron abrir oportunidades de estudiar, de capacitarse, de tener mejores obras, mejores servicios, me siento muy satisfecho. Me siento satisfecho de muchas personas que me han rodeado, que me han dado la oportunidad, que me abrieron no solamente su mente, sino su corazón, y que con eso me dieron la oportunidad de desarrollarme yo como persona, de ser mejor persona, a quienes les agradezco, y eso es lo que mi motivación y mi razón de ser en la política. Oiga, ahorita que usted hablaba, por ejemplo, de toda su experiencia, de todo su historial, entonces a usted le toca vivir este proceso de creación de primero el IEM y posteriormente el INE. Sí, bueno, claro. IFE, ¿no? En ese tiempo. En el IFE, INE, Consejo. Bueno, yo me tocó incluso ser autor de diversas leyes justamente en la reforma política que se ha presentado en el Estado de México. Los presidentes del comité estatal en su momento en el PAN tuvieron a bien invitarme a ser pues de forma permanente partícipe de las reformas que se estaban presentando, tanto en la legislatura local y poder plasmar en ello nuestra opinión para transformar primero lo que era la comisión electoral. Yo participé en esa comisión electoral de manera de representante del PAN en ese sentido y verla transformar para que se pudiera dar paso a quitarle al gobierno la organización de todo el proceso electoral y que fueran muchos más ciudadanos los que participaran en ello. Entonces, desde el primer consejo que se crea en el INE con la transformación electoral para que diera origen a un consejo electoral ya con ciudadanos, me pareció fundamental que pudiera ya estar plasmado algunas de las ideas que nos tocó impulsar, por supuesto. La representación proporcional, la ley, por ejemplo, señalaba para diputados, decía la ley, hasta 3 diputados de representación proporcional, limitando lo que podía ser. O decía la ley electoral que hasta un regidor de representación proporcional. Me tocó ser partícipe para abrir ese espacio y que pudieran ser de representación proporcional pura, con este contendiente de 60-40 que compone los cabildos y que compone también la legislatura, el 60% de mayoría y el 40% de representación proporcional. Y pues, por supuesto, yo fui el primer diputado que salió de esa ley en la representación proporcional. Soy en 1996 el diputado en ese sentido que participa ya en una lista registrada por los partidos políticos, en este caso en el segundo lugar del Partido Acción Nacional. Ok, fíjese que tuve oportunidad de entrevistar al profesor Juan Carlos Villarreal. Él fue uno de los miembros fundadores, por así decirlo, del IEM, y me comentaba que en aquel 1993 ustedes, mediante un juicio de impugnación, el PAN es que lo lleva ante la Corte Interamericana de Derecho, y entonces es que se empieza a dar este proceso de escoger a los consejeros electorales ciudadanos, ¿no? Por esa parte. Entonces, ¿de alguna u otra forma usted participó en todo este movimiento? Yo participé en la construcción de la ley, de la ley, en ese sentido. Sí, desde luego que sabiendo que no existen ciudadanos químicamente puros, pero que a la hora de tomar determinaciones lo hicieron de manera mucho más imparcial de lo que teníamos.
La verdad es que había sospecha en diversos municipios cuando había la comisión electoral de un fraude electoral en diversos municipios. El PAN sufrió varios de ellos en esas contiendas para transitar a que fueran los ciudadanos los que organizaban los procesos electorales. Y por supuesto al principio tal vez no tuvo la eficiencia que se quisiera, fue transitando cada día perfeccionándose nuestro sistema electoral hasta tener un consejo mucho más imparcial dirigido por ciudadanos. En este caso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué usted es de aquí de Toluca? No, yo nací en el estado de Michoacán y a los 15 años me vine a vivir, desde entonces estoy aquí en Toluca. Sangre purépecha, muy bien. Entonces, dígame, teniendo el esquema tan arraigado del priismo en el estado, ¿por qué escoge usted el PAN? Bueno, es un hecho meramente circunstancial. Debo señalar que antes que ser panista me hice antipriista. Lo cierto es que en 1982, en la primera campaña que organizó el PAN ya con candidato propio, con el señor Solalinde al frente, me toca ser representante de casilla y me toca ser testigo de una presunción de fraude, porque después de haber contado todos los votos y sacarlos de la urna y contarlos, pues resulta que llegó un señor auxiliar de la comisión electoral, que eran estos la CFE, ¿no? Sí, estos amigos, y quería que se contara un fajo de boletas que él traía en rollito. Pues no había rollitos porque todas eran en cuadritos debidamente colocadas en la urna, y a él lo que hizo es un rollo de boletas que jamás llegamos a contar, pero la indignación que me causó, la verdad es que yo pensaba que antes los partidos políticos se quejaban por quejarse porque habían perdido el proceso electoral, pero cuando vi eso, la verdad es que me indignó porque el PRI había ganado en la casilla donde estuve, y la verdad no necesitaba hacer cosas como estas para todavía aplastar a los contendientes en ese sentido. Me causó mucha indignación y decidí apoyar al PAN en lo que me daban, que era reciclar propaganda. Como los candidatos eran los mismos, nomás se cambiaba la fecha y el distrito, y con eso podían volver a participar con la publicidad que se hacía, con la escasa publicidad que se hacía, el utilizar este papel que todavía era en azul y blanco, o si se puede decir en azul y blanco, porque era a un solo color la tinta, y ponerlos en los postes y con engrudo en cada poste. ¿En serio? Esas eran mis actividades. Enseñar a hacer el círculo de azul y blanco, porque no está fácil uno piensa que es casi a pulso, y hasta que tiene su técnica para poder hacer el círculo redondeado del Partido Acción Nacional, ¿no? Qué bonito, digo. Y entonces a usted le toca vivir también el 88, ¿no? Me refiero a federal. Sí, me toca vivir un proceso. Yo ya soy representante del PAN para ese entonces de la Comisión Distrital 16, que era básicamente en la zona rural del municipio de Toluca y Metepec, y me toca ser representante del PAN. Tenía 5 representantes el PAN, el PRI tenía 16, pero yo era uno de esos 5, o mejor dicho, el único, porque de mis otros 4 compañeros nunca nadie asistió. Pero me toca conocer a Manuel de Jesús Cloutier, que es impactante. Yo ya había sido candidato en 85, en 87, y la verdad es que las campañas eran básicamente testimoniales. Era aquí estamos, aquí hacemos, y pues no había ni muchos recursos ni qué hacer. Sí había una gran voluntad de los entonces militantes, como era ya en ese entonces don Víctor Guerrero, que era nuestro candidato, las 2 veces fue Víctor Guerrero, nuestro candidato, y había pues mucha pasión por querer, y el PAN obtenía resultados incipientes, no para ganar, pero sí para poder decir que había una voz diferente, había una voz de forma de hacer las cosas de manera mucho más auténtica y representativa. Pero en 88 conozco a Manuel de Jesús Cloutier, un señor que tenía mucho corazón, mucho carisma, mucha voluntad de hacer las cosas, de cambiar este país. Decido a partir de 1988 quedarme de tiempo completo en el PAN, muchas veces sin sueldo, casi la mayoría gratuita. Después llegaron los cargos, pero como diría Carlos Castillo, a mí nadie me habló de grandes sueldos ni de posiciones políticas. Me habló del dolor evitable, de la pobreza que vivía, de la inseguridad que vivía nuestro país, y ahí decidí quedarme, precisamente por eso. Luego vinieron los cargos y las posiciones, pero lo cierto es que lo que me movía era este sentimiento de dolor que hoy todavía desgraciadamente regresa a nuestro país, el de la pobreza, la inseguridad, el de la desigualdad,
cada una de estas condiciones que vemos hoy, muy difíciles para muchas familias salir adelante, y por eso sigo en la lucha en el mejor partido que es Acción Nacional. Definitivamente, aquí hay un punto. ¿Cuáles son los ideales que usted más tiene presentes con respecto al identificarse con el PAN? Bueno, la participación ciudadana. Siempre yo soy producto de esos ciudadanos que en 1988 marcaron un cambio importante en Toluca, porque además de cubrir la totalidad de las casillas, el impulso y las ganas que querían de poder tener mejores condiciones. Entonces, en primer lugar, me quedo con la participación ciudadana. Hoy seré y seguiré siendo un impulsor de las causas ciudadanas. Si tuviera que poner en una balanza, en una decisión importante a lo largo de mi vida, de cada una de las decisiones que tomé como regidor, como diputado, como presidente municipal, y las pusiera en una balanza, verías que favorablemente se inclina a favor de los ciudadanos. Creo en ellos, no tanto de los políticos. Cuando fui, por ejemplo, presidente municipal, cuando fui diputado, cuando hubo que enfrentar una decisión si era a favor del partido o a favor de los ciudadanos, decidí a favor de los ciudadanos, porque finalmente el partido estaba en ese carril, en ese mismo bando que el de los ciudadanos. Hoy creo que este carril, esta condición ciudadana y de participación debe ser la ideal. Como surgió Acción Nacional, debe continuar por ese rumbo y no tanto favorecer hacia los liderazgos políticos. Decía yo que yo, como presidente municipal, no me eligieron para quedar bien con el presidente Vicente Fox, o no me eligieron para quedar bien con el presidente del partido, me eligieron para quedar bien con los ciudadanos, y a ellos me dediqué a hacer mi mejor esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida. Correcto. Yo le quiero preguntar, entonces, ¿cuál es su postura ante la coalición que se viene dando con adversarios históricamente pues opuestos, como lo son el PRI y el PAN, desde el 2021? Mira, ya habíamos participado en el 2018 con el PRD, y ya antes habíamos buscado que justamente antes de esa elección pudiera haber una elección en el Estado de México de una candidatura común de lo que podría haber sido PRD y PAN, porque ya el PAN había participado desde el 2000 con el Verde Ecologista, es decir, de alguna manera se participaba con partidos políticos en una alianza, en una candidatura común para impulsar y quitar algunos vicios políticos que se han tenido. Hoy vemos los autócratas en vías de convertirse en un totalitarismo que nada sería deseable. La democracia no tiene que ver con la voz de un solo hombre, una sola voz que impone sus decisiones hacia todos los demás mexicanos. Este país es plural y respetar la voluntad y la decisión de todos me parece que debe ser una gran oportunidad. ¿Qué debió haber pasado para que esos adversarios, no solamente en este proceso electoral, sino en muchos anteriores, tuvieras que aliarte con tus aliados, perdón por la redundancia de la expresión, tuvieras que ir con los que eran antes tus adversarios para juntarte con ellos, para impedir un mal mayor como es la destrucción que está causando Morena en la confrontación, en una sociedad que cada vez ve menos libertades, menos libertad económica, menos libertad de posibilidad de transitar por las calles, por la inseguridad, mayor corrupción. Vemos cada día cómo se incrementa y los ciudadanos simple y sencillamente siguen al margen de poder participar o de enterarse de qué es lo que está pasando. Esa es mi labor, de tratar de hacer llegar esta conciencia a los ciudadanos. Sé que hay muchos fanáticos, sé porque Morena no tiene militantes, lo que tiene son fans como tal, que antes de que, como en un medio artístico, antes de que Luis Miguel, por ejemplo, diga que va a sacar un nuevo disco, ya sus fans están a favor. Así también, la mañanera, todos están a favor, sin saber qué va a decir, si son ocurrencias, si son política pública. Me parece que esos son fans, no electores. Por eso es que no pueden ser un partido político, porque no podrían. Es tan opuestos y tan disímbolos las coyunturas políticas que organizarse en un solo comité municipal sería muy complicado para ellos encontrarse facciones tan diversas. Pero lo que sí creo es en la participación ciudadana. Sí creo en que ellos tenemos una gran oportunidad y un gran reto que cumplirle a los ciudadanos. Definitivamente. Usted menciona puntos muy importantes con respecto a
Yo lo llamaría polarización, ¿no? Porque hoy vemos una polarización en el tema político, hoy vemos una polarización en el tema social. No sé si le ha tocado ver, pero bueno, hoy tenemos que ya lo que es nuestro sistema político mexicano, que se supone es multipartidista, se ha dividido en dos bloques, ¿no? Que básicamente, y hasta así lo dicen en las discusiones de la Cámara de Diputados, es Morena y la oposición, no hay más. Entonces, por una parte, ahí está la polarización política, que en estos términos me parece más un régimen populista, ¿no? Porque, claro, o sea, solamente son pueblo y antipueblo. Y es una cuestión que me preocupó a partir de que se buscaba hacer la reforma electoral en primera instancia. Cuando yo escucho traidores a la patria, que los llaman así a los diputados, se me prende a mí una alerta. ¿Por qué? Porque dije, ok, esto ya ha pasado antes, y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, esto es una característica que vi en el fascismo de Mussolini en Italia, cuando también llamaban a aquellos traidores a la patria. Entonces tenemos aquí las dos vertientes, ¿no? El pueblo y el antipueblo. Claro. Porque cuando se habla en la mañanera del pueblo, pues realmente, ¿quién es ese pueblo? O sea, porque hay que hacer la distinción, ¿no? Los tres elementos del Estado son pueblo, territorio y gobierno. ¿Y quién es el que nos está diciendo quiénes somos pueblo y quiénes no? El gobierno. Entonces, eso no tiene una lógica en sentido estricto. Por otra parte, las tres características del fascismo, ¿cuáles son? En primera, un Estado altamente militarizado, ¿no? Porque por una parte están los militares ejecutando labores civiles, ¿no? Como la construcción del Tren Maya, como la construcción del AIFA, pues se encargan de las aduanas, que pues bueno, ellos no deberían de estar haciendo esas labores. Y por otro lado también tenemos a los grupos paramilitares de pues, el narcotráfico, que curiosamente son abastecidos de pues un calibre muchísimo más pesado, y por el mismo ejército, como quedó demostrado con los Guacamaya Leaks, ¿no? Entonces, eso por una parte. Segundo punto, tenemos un ataque en contra de la educación y de la tecnología, lo que le están haciendo al CONACYT, hubo un punto que me llamó bastante la atención, que son los 2 años de gestión de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde la Auditoría Superior de la Federación demuestra que hay irregulares por 830,000 millones de pesos. Segundo, y por último, tenemos culto al líder con elementos cuasi religiosos. Eso es la mañanera, porque a mí me parece literalmente un culto, ¿no? O sea, porque ¿quién es el sacerdote de la mañanera? ¿Dónde está cuál sería la cruz, no? Bandera de México, los transformadores del otro lado. Y esto tiene implicaciones muy severas, porque como lo hablábamos hace un momento, yo creo que en México no se hacen elecciones racionales, se hacen más emocionales. Y esto también tiene un sentido, vamos a llamarlo lingüístico. ¿Por qué? Porque nosotros procesamos el lenguaje en 3 niveles cerebrales. Primero tenemos el cerebro reptiliano, que es el menos evolucionado. Luego tenemos el cerebro límbico y posteriormente el neocórtex. Entonces, en el cerebro reptiliano es donde se almacena el lenguaje y se procesa en un código binario, 0, 1, prendido, apagado. Y ahí es donde se guardan nuestros instintos, ¿no? Después tenemos el cerebro límbico. Ahí es donde se procesan las emociones. Entonces, con lo que veo yo de la mañanera, realmente es que están arraigando actitudes primitivas mediante nuestras emociones. Porque un fenómeno que he estado investigando, como le decía, la primera bandera roja que yo vi fue precisamente esto de llamar traidores a la patria, en el sentido de pues, la discusión que se daba con respecto a la reforma electoral que propuso en primera instancia el presidente, ¿no? Y aparte, de que planteaba los 12 puntos que querían reformar, era una regresión completa en todo el avance democrático que habíamos tenido pues, a lo largo del desarrollo de México.
Por otra parte, empiezo a ver ya la polarización en el tema social. ¿Por qué? Porque me parece peligroso y he visto en varias familias nucleares el hecho de que empiezan a hablar de política y se terminan agarrando a golpes, literalmente padres e hijos. Y esto me parece una descomposición del tejido social porque, pues bueno, el sistema suprasocial es la familia. Y aquí hay un ataque contundente también a la familia, ¿no? En el sentido de, pues lo que es el lenguaje inclusivo, que yo no le veo nada de inclusivo, ¿verdad? En el tema de, por ejemplo, la ideología de género, que me parece una situación muy radical que no debe de ser implantado y que ya está siendo implantado hasta en la propia educación pública. Y por último, es esta parte de que yo ya veo con la marcha que hubo en defensa del INE, después la concentración en defensa del INE y por último la marcha que hubo el día 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte de Justicia. Yo asistí a esa marcha, la viví, digamos, en primera instancia, de primera línea, ¿no? Me tocó estar frente a estas personas que defendían precisamente pues la disolución de la Suprema Corte, ¿no? Y me parece un fenómeno raro en dos sentidos. Primero, yo creo que aquí se están invirtiendo los papeles en la representación. ¿Por qué digo esto? ¿Cuándo hemos visto que los ciudadanos sean quienes defienden a los gobernantes? Se supone que debería de ser al revés, ¿no? Los gobernantes defender a los ciudadanos. Entonces veo una crisis de representación por esa parte. Y segundo, veo que ya se está respondiendo con un nivel de violencia exacerbado, tanto de la parte que defienden al propio gobierno como de la ciudadanía en sí. Porque si usted viera de verdad las actitudes tan violentas y el cómo las ejecutaron, porque obviamente un hombre no le puede pegar a una mujer, y menos en un tipo de protesta así. Y qué curioso que los que defienden al gobierno son los que mandan a las mujeres literalmente a atacar con violencia física a los hombres, porque saben que no las pueden tocar. Pero llega un punto de extremismo, de radicalización, donde ya los propios ciudadanos que se supone íbamos en una marcha pacífica, empiezan a agredir. Y no importa qué tan malos sean, no importa si son acarreados o pagados por el gobierno, no importa. Pero el ver esas conductas a mí sí me preocupa, porque creo que pueden derivar hasta en una guerra civil, ¿no? Mira, ¿usted qué opina? Sí, mira, bueno, de tu intervención yo tomo varias cosas. Ciertamente este populismo que tenemos no tiene un carácter ideológico, por eso puede haber populistas de izquierda y de derecha. Es correcto. En ese sentido, algún matiz que por más que se quiera, lo cierto es que los ciudadanos no se preocupan tanto por si el gobierno tiene alguna ideología o no, lo que se preocupan más es por la calidad de los servicios y por la atención, lo cual en ese sentido no existe un dato que esta administración hubiese hecho a favor que sea positivo en ese sentido. Son negativos de alguna manera, pero voy más allá. Yo lo que creo es que este populismo tiene un caudillo que se convierte en autócrata, como tal, es él y solamente él, no deja ni siquiera opinar a sus secretarios de Estado. Todavía, por si fuera poco, a sus corcholatas les impide ir a algunos medios de comunicación llamados en ese sentido de derecha. Y bueno, pues los medios es un medio, no tiene un carácter ideológico como tal, pero ahí está la versión del autócrata. Este autócrata está en vías de convertirse en totalitario. Y a eso último que tú referías, me quiero referir, porque ciertamente veremos cómo algunos empresarios que hoy creen en este gobierno totalitario porque se están viendo favorecidos o esperan verse favorecidos justamente con este gobierno autócrata y que potencialmente pueda convertirse en fascista, porque lo mismo ha pasado en Venezuela, lo mismo ha pasado en Nicaragua, de donde ya una vez el autócrata
estando en pleno poder y ejercicio plenipotenciario, este gobierno totalitario se deshace de todos aquellos empresarios y los lleva a la quiebra incluso. Pero voy más allá. En este mismo sentido, hay un punto que tú has tocado que tiene que ver con la violencia. Mira, yo lo que hace unos días decía en un artículo que escribo, en qué parte del mundo el autócrata considerado como tal, por supuesto no se definen así, pero lo son, pero en ese sentido, ¿en qué parte del mundo el autócrata ha dejado el poder por el solo hecho de terminar su ejercicio constitucional? En todos, en ninguno. Entonces fíjate lo que yo vislumbro como una amenaza, como un escenario que en este momento suena factible y que tiene que ver con lo que tú decías de agresión. Fíjate, ha echado a caminar sus corcholatas. La verdad es que al no tener un punto de unidad, como pueda ser la ideología, como pueda ser un gobierno, digamos, programático, que siga líneas de acción, entonces la verdad es que va a ser una cena de unos contra los otros. En esa polarización habrá de inmiscuirse hasta permear en la vena y en los huesos y en las células de sus corcholatas para llevar a este enfrentamiento entre ellos en primer lugar, para poder señalar que tiene dos armas de amenaza adicionales. Por un lado, la concretar el acuerdo con el ejército como una amenaza. Lo podemos ver en diversos eventos, como en lugar de estar rodeado de orden constitucional como serían los poderes, está rodeado por el ejército. Y el otro lado que a veces se presenta, pero existe físicamente, es la delincuencia organizada. Como con toda impunidad, como hoy no se ejercitan acciones contundentes de combate a la delincuencia, porque son impunes, porque hoy la delincuencia abarca cada día mayor territorio, convirtiéndose en un poder que cobra impuestos, como impuestos entre comillas, porque son cuotas, son extorsiones que les hacen a derechos de piso, a muchas otras más actividades económicas que se diversifican, desde el pollo hasta los materiales, hasta los constructores, en cada uno de los mercados, en cada una de las actividades. Entonces, este gobierno autócrata tiene potencialmente en la polarización su mejor arma para perpetuarse en el poder, para ir más allá. ¿Cómo? Imagínate que estas corcholatas, pues ¿a poco van a aceptar el resultado y la recompensa? Por supuesto que se van a enfrentar y se van a enfrentar de a de veras. La represión que puede venir, ya sea por una parte de poner paz en el llámale ejército o guardia nacional, o bien la delincuencia organizada, pueden ser un factor de desequilibrio entre ellos. Y algún otro escenario también posible es que si potencialmente los ciudadanos logran remontar el marcador y tener un triunfo ciudadano por encima de lo que son sus corcholatas y su organización política que tiene el presidente, el autócrata no reconoce derrotas. Ahí lo hemos visto una y otra vez en cada proceso electoral. Entonces fíjate cómo al interior de su partido se pueden despedazar y sin reconocer potencialmente que los ciudadanos ganaron. Por lo tanto, la única solución que puede ser potencialmente aceptable es utilizar la fuerza y el poder del Estado para permanecer en el gobierno, para decir que el único que lo puede pacificar es él y que debe permanecerse en el poder por más tiempo, y así iniciar un proceso de amenaza entre este gobierno autócrata, fascista, como tú lo has señalado. Entonces, la verdad es que hoy el populismo, la posverdad y la posibilidad de esta polarización se van encerrando en un concepto que tiene que ver la sucesión. Esta descomposición social a la que tú te has referido está plenamente señalada y como una amenaza real. No es un escenario que sea utópico, no es un escenario poco probable, es factible y está al alcance porque está a unos cuantos meses de que se pueda ir incrementando esta polarización como la que ya vimos con Xóchitl
hace unos días. Y puede ser mucho más, porque pisotean la ley, porque no importa de dónde, lo importante es seguir en el poder, no importa desaparecer, fíjate, los crímenes que se pueden estar cometiendo de parte del gobierno. Fíjate nada más un dato que me parece contundente. Ya le habían quitado la medicina para los niños con cáncer, para dónde va. Y parecía terrible la cosa. Parecía, de verdad, es criminal. Es criminal. Y de ese criminal, ahora se los quita el fentanilo. En lugar de quitárselo a los narcos, se los quita a los enfermos terminales, que la única esperanza que tienen es terminar sus días con el menor dolor posible, y es capaz de quitárselos. No de quitárselos a los narcos, ellos van a seguir igual. Ellos sin ningún problema. A los que se los está quitando es al enfermo terminal, que la única esperanza que tienen es terminar sus días con menor dolor. A esa crueldad llega este gobierno criminal. Y por si fuera poco, aquellas normas que se tenían para el tratamiento del cáncer también se las quita, para quitar cualquier tipo de procedimiento científico y estandarizado para poder curar este mal, porque es curable el cáncer. Ha sido ya algo que se ha demostrado en diversas formas, y se los quita también para ser como tal un hervidero de malestar en el centro de salud. No obstante de que no hay medicinas, no obstante de que ahora ya ni siquiera habrá procedimientos, les quita esa posibilidad. Entonces, yo sí creo que el poder debe estar en los ciudadanos. Yo todavía hoy, con los datos existentes, existe la esperanza y la posibilidad de ganar. Me preocupa una cosa, que hoy los medios quieren dar a entender casi con lo mismo que ya vimos en el Estado de México, como que no hay nada que hacer para desalentar la participación social de todos aquellos no alineados, y que no salgan a votar desalentándose por decir no hay nada que hacer, ya ganó ya ganó una corcholata o ganó la otra. Pero bueno. Es correcto. Fíjese que acaba de tocar puntos bien sensibles con respecto a esto de las NOMS que están quitando, porque sí, todas las enfermedades crónico-degenerativas pues ya acabaron con... Si de por sí no había tratamientos, ahorita ya no hay derechos, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto. El ataque constante que se ha dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente eso es un golpe de Estado blando. ¿Por qué? Un golpe de Estado es generalmente cuando el propio ejército ataca al gobierno para implantarse en su lugar. Pero ¿qué pasa cuando uno de los poderes atenta contra otro? En este caso, tenemos el caso de Chile, ¿no? Con Pedro Castillo, que curiosamente es muy amigo del presidente, a pesar de que él dice que es un demócrata y que ahorita ya está recluido. Pues bueno, tenemos a su familia viviendo aquí, ¿no? Y la mantenemos también, habiendo personas que se mueren precisamente en esa situación. Una cuestión triste, pero bueno, entonces está haciendo lo mismo. Lo que quiso hacer Pedro Castillo fue pues marcar el toque de queda, pues orden marcial. Golpe de Estado, finalmente. Exacto. Y entonces, disolver el Congreso. Lo que está haciendo acá es no disuelve el Congreso, porque claramente tiene al ejército cooptado, bueno, a los mandos, ¿no? Porque también tenemos ahí muchos ejemplos de cómo las bases del propio ejército están inconformes, de cómo esta cuestión de los abrazos y no balazos también está costando vidas, de los propios familiares de los soldados que no tienen tampoco acceso a ningún tipo de medicina. Y todo esto pues es evidenciado precisamente con las guacamayas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Le decía hace un momento, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y algo que marca en mí una preocupación mayor es el hecho de que en 1928 se crea el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y lo crea una persona que se llama Plutarco Elías Calles, se llamaba. Entonces, curiosamente es el artífice de la ley Calles que prohibía la libertad de culto, lo que derivó en una guerra cristera. Y a pesar de que Plutarco Elías Calles era muy conocido, muy popular, no era muy querido. Por tanto, se dio cuenta de que no era necesario estar en la silla presidencial como para mantener el poder.
y entonces quitó a diestra y siniestra a todos los presidentes que quiso, y a ese periodo de tiempo se le conoce como el maximato, en referencia a Álvaro Obregón, el de la manita desconchavadita, y a Plutarco Elías Calles, los máximos caudillos de la revolución. Entonces, yo lo que veo aquí es otra cuestión todavía más preocupante con respecto a lo que usted mencionaba de las corcholatas. Cuando él dice que no se va a reelegir, en cierto momento le creo, pero ¿quién es quien va a darle continuidad a su proyecto de transformación? Y qué raro que 2 años antes de la propia, pues, votación, ¿no?, de lo que va a ser la presidencia federal, curiosamente se empieza la carrera electoral o de campaña electoral, ¿no? Con estos, con las pintas de todos los muros de hashtag es Claudia. Ahorita ya lo veo más presente con Marcelo y también pues con el propio Adán Augusto, o sea, y fuera de periodo pues de campaña. Entonces, obviamente son delitos electorales, una vez que ya también está cooptado el INE por personas que son muy allegadas a Morena, como es la consejera presidente. Entonces, ¿cuál es su panorama? ¿Qué cree que sea lo que vaya a pasar? Porque yo a esto lo puedo llamar casi un amlimato, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo me quisiera referir a que el populista le estorba cualquier cosa que sea control. O sea, un control primero, y entonces el principal equilibrio que puede tener de control son aquellos órganos que autónomos que hacen cosas importantes a favor de mantener las instituciones. Claro. ¿Como cuál? Bueno, en primer lugar, pues era la fiscalía. Y acabó con ella justamente para hacerla inexistente. No se persigan los delitos, no se investiga. Todavía recordamos recientemente el enfrentamiento justamente con este caso de Ayotzinapa, entre que sí se dicta desde la propia subsecretaría de responsabilidad a los militares y cómo el procurador no ejerce la acción que por ley estaría obligado. No le gusta, por supuesto, el Instituto de Transparencia, el INAI, porque es también otro control a favor de los ciudadanos, que curiosamente sí se saben datos de las tranzas o de la corruptela que existe, pero la mayoría de las solicitudes que recibe el INAI ni siquiera son en contra de su gobierno, son a favor de personas afiliadas al Seguro Social o personas que están solicitando que se les rinda cuenta a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la mayoría de los ciudadanos no son los que le agravian, son algunas personas informadas que solicitan información muy específica. Pero lo cierto es que al dictador, al autócrata, no le gustan los controles. Quitó propiamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, donde simple y sencillamente los asumió como suyos, que anteriormente fue derechos humanos. Es decir, son muchos los ejemplos, y ahora fue contra el INE. ¿Por qué? Porque representa un equilibrio para los ciudadanos, y como no le gustan los controles, tenía que combatirlo. Por eso la ley de querer quitarlo, hasta que encuentra el mecanismo para subyugarlo, para que sepa que está a favor de él. En esta campaña ilegal que hacen sus corcholatas de manera de campañas anticipadas, me parece el argumento muy estúpido, perdón por la expresión, pero no puede haber precampañas porque no se han abierto los periodos. Bueno, ¿qué es entonces lo que tenemos? Una campaña promocional de servidores públicos donde constitucionalmente están impedidos cualquier servidor público para hacer y difundir imágenes de esas personas en ese sentido. Entonces ha pasado con una serie de actores hasta que llegó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces se encuentra que es un gran obstáculo porque ha vetado sus leyes, porque sabe que algunos procedimientos y decisiones que ha tomado están de manera ilegal, tomando decisiones, haciendo obras que son de carácter ilegal en ese sentido, y por supuesto pues habrá que seguir atacándolos en ese sentido. Pero voy a otro dato. El populismo en nuestro país, como tú lo señalabas, no es cosa nueva, ha existido, y justamente cuando viene este proceso de Calles,
encuentra el antídoto para querer quitarlo en un populista, como en ese entonces, para poderlo quitar o para poder disminuir el poder hegemónico que tenía Plutarco Elías Calles, pues surge un populista en ese sentido. Nada más que eran otros tiempos y otras circunstancias donde no había ni tanto poder ni mucho menos, sino que encontraban el equilibrio o supieron encontrar el equilibrio y la salida. Hoy, recientemente yo lo acabo de escribir, que los invito a los que gusten, necesitamos el Adolfo Suárez de México, es decir, aquel que sea capaz de conducir. Fíjate, Adolfo Suárez tenía la particularidad que habiendo estado ya en el franquismo, que un joven con el talento y la capacidad se convierte en demócrata para conducir la alternancia en primer lugar y también, por supuesto, todo el proceso democrático para España en lo particular, que fue tachado por los mismos franquistas en su momento de traidor, y además de darle el reconocimiento, por ejemplo, al Partido Comunista Español, y que tuvo el talento y la capacidad para sentarlos a todos a la mesa, que supo obtener el respaldo del rey para llegar a unos acuerdos de la Moncloa. Bueno, pues hoy necesitamos en México un Adolfo Suárez mexicano, que tenga la capacidad, no es cierto, que tenga la capacidad y el talento para construir la participación, no del autócrata, porque se seguirán ahí, seguirán insistiendo en su política, en lo que están haciendo. Necesitamos el héroe, necesitamos a Adolfo Suárez mexicano, que siente a los ciudadanos, a partidos políticos, que pueda ser el PAN, que pueda ser el PRI, que pueda ser el PRD, o los ciudadanos, en cualquiera de sus clasificaciones, porque existen asociaciones grandotas y chiquitas, capaces de convocar a marchas como la que tú señalabas, en 50 ciudades, o bien hacer en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hacerlas de ese tamaño. Pero lo que está faltando a esta sociedad son liderazgos. Por lo tanto, aquí están llamados a ti joven, a ti adulto mayor, a ti mujer que tienes la capacidad y el talento para alzar tu voz, porque los líderes son los que se hacen todos los días con cada decisión, y de esos necesitamos a muchos más. Definitivamente. Yo veo que hay y creo que está más que evidenciado, una apatía, ¿no?, por todos los temas políticos que hay. Y, por ejemplo, en el Estado de México, yo creo que ahí están los resultados, ¿no? ¿Usted qué puede concluir con esta parte? Bueno, estoy convencido de que es tiempo de los ciudadanos, de que solamente los ciudadanos pueden salvar a los ciudadanos. O sea, no son los partidos políticos. La crisis gubernamental que tenemos es precisamente porque este sistema de partidos políticos construido en antaño fue paulatinamente olvidando a los ciudadanos. Es correcto. Y los ciudadanos se olvidaron también de los partidos políticos. Hoy necesitamos a esos líderes ciudadanos. El líder ciudadano no es aquel de la gran organización política, es aquel ciudadano que en su colonia, que en su comunidad, que dentro de su familia puede hacer un llamado a reflexionar sobre las condiciones que vive México, de retraso político, de retraso social, de falta de servicios, de falta de justicia, de falta de economía, de muchas cosas que hoy carecemos y que estamos perdiendo paulatinamente, comprometiendo el futuro ni siquiera de los próximos gobernantes, estamos comprometiendo el futuro y el presente de las jóvenes, de los hombres y mujeres que viven o que vivimos aquí en este país y que difícilmente tendremos oportunidad de prosperar, de sentirnos recompensados. Necesitamos que la solidaridad y subsidiariedad se manifieste no solamente en los archivos o en los libros históricos. Necesitamos que esa solidaridad se lleve a la práctica política, a tener el espíritu, a la sangre de Manuel Gómez Morín, a la sangre de quien hoy tuvo el talento y la visión de conducir a un país que vio venir el autoritarismo, que vio venir el caudillismo, para anteponerse y crear unas instituciones fuertes y sólidas para poderle dar democracia en este país. Necesitamos mucha más sangre de Manuel Gómez Morín hecha en cada uno de los que hoy dirigen el PAN, para que esa expresión pueda permear a la sociedad como lo permeó paulatinamente. Hoy los tiempos
se ameritan actuar de una manera con mayor visión, nada más que el tiempo se agota, no hay tanto tiempo como el que él tuvo. Claro. Las redes sociales, la dinámica social nos lleva a que sea ya en este proceso el que tenga esa sangre para hacer un llamado a sentarse a unos y a otros, para constituir un gran bloque que sea capaz de convocar a la sociedad, para que ese líder sea capaz de convocar a los ciudadanos que no tuvieron motivos tal vez para compensar, para salir a votar en la elección pasada, que no tuvieron las razones, que no encontraron el argumento para salir a votar y que ahora sí lo haga. Un liderazgo fuerte, carismático, va a salir a convocar a la sociedad, como en aquel 88, como en aquel proceso electoral donde se decidieron a dar un cambio en el 2000, que sin tener tal vez todos los elementos ni sociales ni económicos, fue capaz de construir un liderazgo para derrotar a lo que era un partido hegemónico. Hoy tenemos un partido hegemónico, pero con un líder autócrata, y el combate y el antídoto está en la participación activa de los ciudadanos, sin esperar a que te convoquen, tú mismo en tu colonia, tú mismo en la acción que estás haciendo, ahí en tu familia, en tu metro cuadrado, es necesario tu participación activa y decidida por salvar la democracia en nuestro país, porque salvar la democracia es salvarte a ti mismo, a tu familia, a tu entorno, y esto tú tienes la palabra y la gran decisión. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrar esta entrevista preguntándole, ¿usted cree que México sea un pueblo? Yo creo que México es un pueblo rico, que tiene mentes pobres, que tiene, digamos, dirigentes que son mezquinos, porque son mediocres. La pobreza está en las mentes de quienes hoy, teniendo el poder, lo utilizan solamente para sus fines particulares, sin ver mucho más allá de la riqueza que es en recursos naturales, en el potencial que pueden tener muchos jóvenes emprendedores, muchos hombres y mujeres que tienen deseos de salir adelante y que requieren un pequeño apoyo, pero no les están dando esa oportunidad. Lo que están haciendo es, por mezquindad política, cerrándole oportunidades para que solamente sean los que tienen el poder los que puedan decidir el bien y el mal de cada uno de los seres que hoy vivimos en este país. Yo concuerdo mucho con usted, y también a forma de conclusión me gustaría decir que ¿usted sabe por qué la gastronomía mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad? No tendría conceptos. Porque es muy rica. ¿Y a qué se debe su riqueza? Porque su riqueza radica en el sazón, en la pluralidad, en la diversidad. Ahí es donde está nuestra riqueza. Y si nosotros realmente... Hay una entrevista que le hacen a Guillermo del Toro, donde le dicen, oye, ¿cómo es posible que tú creando los monstruos, las bestias más horrendas, tengas unas historias tan bellas? Y él dice, porque soy mexicano. Y yo creo que los mexicanos en la adversidad, en la tristeza, en las peores condiciones, es donde de verdad encontramos otra vez nuestro sentimiento de pertenencia, porque fíjese lo hermoso de nuestra cultura, lo rico y lo nutrido, ¿no? En el sentido de que todo el mundo nos admira por eso, por la gente, porque yo creo que sí, nuestra riqueza está en la gente, no está en los recursos, está en la gente que te dice, mi casa es tu casa, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que hay una revolución de las conciencias. Yo veo que cada vez los ciudadanos están despertando más, y creo que es el momento de unirnos, de verdad, de unirnos, porque este pueblo se mantiene así porque quiere, pero pronto van a llegar estos, y espero y también los convoco, que lleguen estos personajes, que lleguen estos mexicanos que sí sientan amor por su patria. Y pues agradecerle el tiempo, sobre todo, ingeniero, y pues muchas gracias también por las palabras. Creo que nos desviamos horrible del tema, pero fue una charla muy nutritiva. Le agradezco el tiempo y pues hay que seguir trabajando por México. Claro que sí, muchísimas gracias, y a tus órdenes. Saludos a todos los que nos estén viendo y escuchando. Gracias, hasta luego.
Mi mano no es política, es crítica analítica. La patria ya está insípida, la magia vuelta mítica. Filántropo o antrópodo, un cántico otro método. Un tiempo más onírico, con diálogo más crónico. Atrás el canto cínico, mi México es mágico. Mi máximo es mítico, mi léxico no es básico. Su diálogo es monólogo, mi manto es algo implícito. Su texto es metafórico, el contexto es algo crítico. Las bases ya son cómicas, las ciencias son polémicas. Sus fases son atómicas, mis réplicas son éticas. Mi tiempo ya es más módico, más pienso como médico. No pienso ser un cólico, yo pienso ser un éxito. Mis actos son insólitos, hoy cambio la fonética. Los actos ya están sólidos, la patria va a ser épica. Tú no hablas estos tópicos, tú tienes metas tétricas. Nosotros vamos sólidos, en paz sin tierra bélica. La voz de todo el mundo, la voz Latinoamérica, la voz que va en conjunto. La voz de nuevas épocas, la voz del mundo. La voz de toda América, no pierdo ni un segundo. Primero va mi réplica.